Buenas tardes, mi nombre es Marcelino Rivas, soy el director general de la Oficina Nacional de Infraestructura Electoral. En el día de hoy me corresponde disertar sobre los últimos actos de los 5 que componen la última etapa de un proceso electoral, los cuales están conformados por el acto de votación el día de las elecciones, el acto de escrutinio que se hace en todas y cada una de las mesas electorales, y luego vienen estos 3 últimos actos que son competencia de nuestra Oficina Nacional, que es el acto de totalizar, el acto de adjudicar y el acto de proclamar. Entonces, como podemos observar en la lámina de presentación, para las elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional a celebrarse el próximo 6 de diciembre, vamos a disertar sobre los datos de totalización, adjudicación y proclamación. Acá en esta lámina pueden observar el contenido de todos y cada uno de los aspectos que vamos a desarrollar en la presentación. Vamos a partir entonces de lo que contempla nuestra Constitución en su artículo 63, que nos dice que el sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. Y lo importante para lo que voy a explicar o lo que nos va a encauzar hacia lo que vamos a disertar, nos dice el artículo que la ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Fíjense ustedes que la Constitución lo consagra como principios, van a ser los principios rectores que van a regir la elección de todos y cada uno de los cargos de representación popular. Entonces vamos a observar que estos principios que están plasmados en el artículo 63 de nuestra Carta Magna lo llevamos a la forma de la elección de los cargos de elección popular y básicamente para los cargos de representación o a cuerpos deliberantes. En primer lugar tenemos el sistema de representación por mayoría, que es el que hace referencia el principio consagrado en la Constitución. Sencillamente, este principio consiste en que significa que en una elección el candidato u organización política que obtenga el mayor número de votos del total de los votos emitidos será el ganador, por mayoría simple o relativa. Lo ejemplifico. Supongamos que hay una terna de candidatos. El que saque la mayor votación, así sea por un voto, es el que va a obtener el cargo, es el que va a triunfar, porque es por mayoría relativa o simple de votos, tan sencillo como eso. En lo que se refiere a el otro principio que consagra la Constitución, que es el de la representación proporcional, cuando lo llevamos al sistema, podemos observar que significa que es la asignación de puestos en cuerpos deliberantes, en este caso Asamblea Nacional. Depende de la proporción de votos emitidos por los diferentes candidatos o organizaciones con fines políticos, cuyos votos sean por lo menos iguales a un cociente determinado. Una organización con fines políticos tendrá una cantidad de puestos en el cuerpo deliberante igual a la cantidad de veces que dicho cociente se repita en el total de votos obtenidos. A diferencia del sistema por mayoría, el sistema de representación proporcional consiste en que de una lista que presentan las diferentes organizaciones con fines políticos, en esa lista que el elector solamente va a ver el color de la organización política y las siglas, está oculta un número de personas que aspiran a un cargo, que no son electos como el del sistema de representación por mayoría. ¿Por qué? Porque allí el elector no está votando por nombre y apellido, está votando por un partido. Pero ese partido, por ende, allí están solapados los nombres. Entonces, cuando el elector emite su voto lista, esos votos son sumados, ¿verdad? Y esos votos sumados hay que llevarlos a cocientes electorales. Y esos cocientes electorales son los que me van a determinar cuántos cargos obtuvo
una organización política. Cuando veamos el ejemplo que vamos a más adelante a desarrollar, podrán entender con mayor claridad este aspecto del sistema de representación proporcional. Ok, en nuestro sistema electoral venezolano vamos a ver cómo se desarrollan estos principios que consagra la Constitución en el artículo 63. Pero antes vamos a definir lo que es un sistema electoral. Los sistemas electorales determinan las reglas según las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas. Es posible convertir votos en escaños parlamentarios, es decir, en el caso que nos compete para el 6 de diciembre, en diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Pero también estos votos pueden convertirse en cargos ejecutivos, es decir, cuando elegimos presidente de la República, gobernadores de estado, alcaldes municipales. Entonces, fíjense, lo medular de este concepto es que estos electores que emiten votos que son cuantitativos porque sencillamente se contabilizan, bien sean por nombre y apellido en el sistema mayoritario o por los votos que emiten a través de las listas, se convierten a través de unos métodos que vamos a ver a continuación en cargos de elección popular. Esos cargos de elección popular eminentemente son cualitativos. En nuestro sistema electoral venezolano, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se diserta sobre lo que es un sistema electoral paralelo. Nuestro sistema electoral en Venezuela es paralelo. ¿Por qué? Porque contempla lo que consagra la Constitución Nacional, pero lo que significa y que hace hincapié en lo que se refiere a paralelo es porque van a la par, es decir, ninguno solapa al otro, ni ninguno de una u otra manera de estos sistemas tienen que ver con el otro. Entonces tenemos o partimos de que estos electores, ¿verdad?, emiten sus votos a través de el sistema de la personalización del sufragio para los cargos nominales y del sistema de representación proporcional para los cargos de la lista, tal como lo establece nuestra Constitución. Pero a su vez, la Ley Orgánica de Procesos Electorales desarrolla estos principios o estos sistemas electorales y los lleva a lo que se denomina sistema de elección. En el artículo 7 de la LOPRE, esta personalización del sufragio para cargos nominales, como lo expliqué hace un momento, es a través de la modalidad nominal, es decir, por nombre y apellido, y su elección es a través de la mayoría relativa de votos. El otro aspecto que desarrolla la Constitución es el de la representación proporcional, que la desarrolla la Ley de Procesos Electorales en su artículo 20. Esta representación proporcional para los cargos de la lista en el sistema de elección es a través de la modalidad de listas cerradas y bloqueadas. Me detengo un momento. ¿Por qué son listas cerradas? Porque los nombres están dispuestos, ¿verdad?, de manera correlativa, que de una u otra manera están como una especie de recuadro, y bloqueadas porque sencillamente no se pueden cambiar, no se pueden ver. Por eso es que cuando el elector ejerce su derecho al sufragio, ve en el voto lista el color del partido, la sigla del partido, pero no ve los nombres. Los nombres están de manera solapadas, ¿ok? Y vamos a explicar más adelante cómo podemos desarrollar este sistema de elección. Ok, vamos a partir del día del acto de votación. Cuando el elector acude a ejercer su derecho al sufragio, ¿verdad?, eso se llama o se denomina acto de votación, que transcurre durante todo el día o va a transcurrir durante todo el día del día 6 de diciembre. Al final de la jornada electoral, al final de la tarde, viene cuando ya acuden todos los electores a la mesa a ejercer su derecho al sufragio, viene lo que se denomina el acto de escrutinio. ¿En qué consiste el acto de escrutinio? Sencillamente es la contabilización de los votos
que emiten los electores, que se hace, por supuesto, de manera automatizada. La máquina emite un acta de escrutinio en donde se pueden observar los votos que obtuvieron los candidatos, bien sea por la modalidad nominal o las organizaciones políticas a través de la lista. Luego de ese acto de escrutinio, todas las mesas electorales, ¿verdad?, van esa contabilización a ir al centro de datos en el cual se ejecutan los 3 últimos actos y que son el cierre de un evento electoral. En este caso, los actos de totalización, adjudicación y proclamación. Vamos a definir lo que es totalización. Sencillamente, la totalización consiste en que es una sumatoria de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos o organizaciones con fines políticos en la circunscripción electoral por la cual fue postulado por la modalidad de elección lista o nominal. ¿Qué significa eso? La totalización la hacemos bien sea a nivel de cada una de las 87 circunscripciones que se conformaron para este evento electoral, y allí se suman en cada una de ellas los votos que obtuvieron los candidatos que se postularon por la vía nominal. En el caso de la modalidad lista, se van a sumar todos los votos emitidos en la entidad para realizar el procedimiento de sumatoria por organización política. En eso consiste el acto de totalización. ¿Qué es la adjudicación? Como su propia palabra lo indica, es adjudicar cargos. Después de haber totalizado y tener la sumatoria, los resultados, bien sea por candidato, bien sea por partido, allí vamos a adjudicar. Si es por la modalidad nominal, al que obtuvo la mayor votación. Y si es por la modalidad lista, a observar los cocientes que emitieron cada uno de los electores que se van a convertir en cocientes electorales. Entonces lo definimos. La adjudicación es el proceso mediante el cual se realiza la conversión cuantitativa de los votos emitidos por los electores y electoras en cargos ejecutivos o puestos nominales a cuerpos deliberantes, así como a cocientes cuantitativos para determinar el número de cargos obtenidos por organizaciones con fines políticos u organizaciones y comunidades indígenas. Y luego viene el último acto, que es el cierre ya final del evento electoral, que es el acto de la proclamación. ¿Qué significa proclamación? Proclamar a los candidatos que obtuvieron las mayores votaciones o los mayores cocientes. ¿Cómo se define? Es el acto a través del cual se otorga la credencial por tipo de elección a los candidatos que obtuvieron las mayores votaciones nominales por circunscripción electoral o los mayores cocientes por la modalidad de la lista. Entonces, fíjense, a través de este flujograma, nosotros podemos observar, ¿verdad?, cómo se hilan estos 3 procesos, cómo están unos concatenados con el otro. Entonces, vamos a ver, el primer acto, totalizar. Los electores emiten su voto, ¿verdad?, bien sea por candidatos o organizaciones con fines políticos, a través de las modalidades anteriormente mencionadas, bien sea por la modalidad de la lista o por la modalidad de la nominal en cada una de las circunscripciones. Como lo dije hace un momento, totalizar, bueno, es la sumatoria de los votos reflejados en el acta de escrutinio por circunscripción electoral, que constituye el ámbito geográfico que sirve de plataforma para la emisión de los votos de los electores por los candidatos u organizaciones políticas. Como se los expliqué hace un momento, los electores emiten su voto en una circunscripción electoral para elegir los cargos nominales y la totalización a nivel de entidad para saber cuántos votos obtuvieron las diferentes organizaciones políticas. Allí tenemos, pues, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional lista por entidad federal y los diputados y diputadas nominales por cada una de las circunscripciones electorales. En este caso, para esta elección, según la normativa aprobada por el Consejo Nacional Electoral para
los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, encontramos una nueva modalidad, una nueva forma, mejor dicho, de los llamados diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, lista de adjudicación nacional, que sencillamente van a ser electos con la sumatoria del voto lista por entidad y que se van a sumar de cada una de las 24 entidades para adjudicar este cargo. Vamos a ver el segundo acto, que es el de adjudicar a los cuerpos deliberantes. La votación lista, como ya lo vimos en el concepto de sistemas electorales, es la conversión cuantitativa de los votos emitidos por los electores o electoras en cocientes para determinar el número de cargos obtenidos. Es decir, los votos que emitieron los electores en sus mesas electorales listas, después que se totalizan, van a ir a conformar cocientes electorales para poder saber cuántos cargos obtuvo cada una de las organizaciones con fines políticos que participaron. Y la votación nominal, como lo hemos venido hablando, es la conversión cuantitativa de los votos de los electores a cargos nominales y se le asigna al candidato que haya obtenido la mayor votación en la circunscripción electoral. Y el último acto es el acto de proclamar. Como ya lo dijimos hace un momento, bueno, es la emisión de las credenciales en el caso de los diputados nominales y de los listas a nivel de cada una de las entidades, ¿ok? Los listas por la entidad federal y los nominales por circunscripción electoral, y esa es competencia de esa proclamación de las juntas regionales electorales de cada estado. Y en el caso de los diputados y diputadas de la lista de adjudicación nacional, pues será el Consejo Nacional Electoral quienes otorgarán dichas credenciales. Ok, a continuación vamos a observar de manera didáctica a través de este cuadro el número de cargos a elegir para las elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del año 2020. Podemos observar en la primera columna a la izquierda las 24 entidades que conforman nuestra geografía nacional. Luego, en una segunda columna, el total de diputados y diputadas a elegir por cada una de las entidades federales. La siguiente columna son el número de diputados lista a elegirse y la última columna a mano derecha es el número de diputados a elegirse por la modalidad nominal. Pueden observar, pues, en todas y cada una de las entidades que conforman la República Bolivariana de Venezuela, cuántos cargos se van a elegir por cada una de ellas. Entonces, observamos una fila que me dice, o se describe, los cargos listas y nominal de la sumatoria de las entidades, que son 226, de los cuales 96 se van a elegir por la modalidad lista y 130 por la modalidad nominal. Luego observamos que vamos a elegir también 3 representantes indígenas que van a tener ante la Asamblea Nacional sus diputados, los cuales están consagrados en el artículo 186 de la Constitución, en la disposición transitoria séptima de la Constitución, en el numeral 4, que se van a elegir por las 3 regiones, uno por la región occidental, el otro por la región del sur y el otro por la región oriental. Y estos 48 diputados que está establecido en el artículo 5 de las normas especiales que van a regir las elecciones a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, denominados listas de adjudicación nacional. En total vamos a elegir 277 cargos a nivel nacional. Entonces, observamos en este cuadro resumen que vamos a elegir 48 diputados de la lista de adjudicación nacional, 96 diputados de las listas regionales, 130 diputados a elegir a nivel de circunscripción electoral, que son 130 nominales, los 3 diputados por la representación indígena, para un total de 277.
Aquí tenemos entonces este pequeño recuadro donde lo importante es observar que por la proporcionalidad vamos a elegir 144, es decir, la sumatoria de los 48 listas de adjudicación nacional más los 96 de las listas regionales para un total de 144 que nos representa un 52%. Los nominales son los 130 que se eligen en cada una de las 87 circunscripciones, más los 3 diputados por la representación indígena para un total de 133 que nos representa un 48% para un total de 277 diputados. Bueno, vamos ahora a practicar con unos ejercicios que nos van a ejemplificar de manera numérica lo que hemos venido disertando de manera teórica. Entonces tenemos el caso de adjudicación de diputados a la Asamblea Nacional. Vamos a tener como ejemplo el Estado Miranda, el cual tiene una población de 3.668.867, según una estimación del Instituto Nacional de Estadística, en las cuales, pues, de esa estimación de población se determinó que vamos a elegir 19 cargos. Por ende, el sistema electoral es paralelo, el de la personalización del sufragio, el de la representación proporcional, y observamos, pues, que en dicha entidad vamos a elegir 11 diputados nominales y 8 por la modalidad de la lista. Ya en pasado taller explicamos, pues, cómo se conforman las circunscripciones electorales para esos 11 cargos nominales. Entonces entramos. Fíjense, las organizaciones con fines políticos, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a través del artículo 47, les brinda la posibilidad de postular candidatos y candidatos por circunscripciones electorales para las elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Podemos observar en el Estado Miranda que tiene 7 circunscripciones electorales, ¿verdad? Y observamos en la primera fila las organizaciones políticas que van a competir en cada una de las circunscripciones electorales, y a su vez podemos observar que la circunscripción 1 y la circunscripción 2 eligen 2 cargos, tal como fue explicada en el taller de circunscripciones electorales. La circunscripción 3 es uninominal, es decir, va a elegir un solo cargo. La circunscripción 4 y 6 son binominales, es decir, van a elegir cada una 2 cargos. Y la circunscripción 5 y 7 son uninominales, es decir, que van a elegir un solo cargo. Ellos allí postularon los nombres de las diferentes personas que los van a representar a las diferentes organizaciones con fines políticos. Entonces podemos observar los nombres, ¿verdad? A su vez, de los que postularon por la modalidad de la lista. Observamos que las mismas organizaciones KMT y P postularon hasta el doble de cargos a elegir, tal como lo contempla la ley. Como se eligen 8, se postulan hasta 16, porque sencillamente cada principal va a tener un suplente. Esa es la primera etapa, la de postulación, tanto por la modalidad nominal como por la modalidad de la lista. Entramos a una segunda etapa, que es la totalización a nivel de cada una de las circunscripciones electorales para los cargos nominales. Podemos observar, fíjense, para no explicar todo el cuadro, porque ya ustedes con detenimiento podrán observarlo, que las organizaciones KMT y P, ¿verdad?, obtuvieron una cantidad de votos en cada una de las circunscripciones. Vamos a observar que en la circunscripción número 1, los que obtuvieron la mayor votación de todas las organizaciones políticas postulantes, la gente votó por el nombre y apellido, que vamos a ver más adelante,
postuló la organización M. Vemos la primera fila de la votación y observamos que el mayor número de votos fue de 69.196 votos, ¿ok?, que obtuvo la organización M. A su vez, el otro cargo de la votación que se dio en esa circunscripción también correspondió al partido M, porque sencillamente obtuvo la mayor votación, que fue de 44.366 votos. Entonces, fíjense, comparativamente vamos a ver la circunscripción número 2. Observamos que los dos cargos que se van a elegir allí, la mayor votación correspondió a la organización P, que obtuvo 40.931 votos. Y a diferencia de la circunscripción 1, en la circunscripción 2, no obtuvo el mismo partido la segunda mayor votación, sino que la obtuvo el partido M, que fue de 39.651 votos. Observamos en la circunscripción 3, en esa fila de los diferentes partidos, que la mayor votación fue del partido P, que obtuvo 45.630 votos. En la circunscripción 4, que es binominal, ¿verdad?, observamos que las dos mayores votaciones fueron del partido T, 30.915 y 29.843 respectivamente. En la circunscripción 5, que elegimos un solo cargo, bueno, la mayor votación la obtuvo el partido K con 7.829 votos. En la circunscripción 6, que también es binominal, observamos que los dos candidatos más votados fueron el primero con 14.567, correspondiente a la organización M, y el segundo más votado fue el de la organización P con 10.365 votos, disculpen. Y en la última circunscripción, que es uninominal, bueno, observamos que en esa fila de la circunscripción 7, el que obtuvo la mayor votación fue la organización T con 11.569 votos. Pasamos al cuadro en donde se adjudican los cargos de los más votados, y si ustedes van pueden observar los nombres que aparecieron como postulados en la primera etapa son los nombres que van a aparecer adjudicados según la votación que obtuvieron en cada una de las circunscripciones electorales. Vamos ahora a la tercera etapa, que es el de la totalización y adjudicación de la lista. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales me dice que para el caso de los diputados a la Asamblea Nacional postulados por la modalidad de la lista, se suman los votos emitidos en cada una de las mesas de todo el ámbito geográfico del Estado. Es decir, en el Estado Miranda se sumaron todos los votos de todas las mesas de la organización K, todos los votos de todas las mesas de la organización M, y así hicimos con la organización T y con la organización P. Es decir, en el Estado Miranda hubo una votación total del voto lista de 5.108.709 votos. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de esta tercera etapa, que está contemplado en el artículo 20, numeral 2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en donde nosotros vamos a armar esos cocientes, es decir, eso que nosotros hablamos teóricamente de adjudicar. En el caso de la lista es la conversión de esos votos en cocientes electorales, aquí ustedes lo van a entender. Y se utiliza históricamente en Venezuela, para el voto lista se ha utilizado el llamado método de Hong, que consiste en dividir el total de votos obtenidos por cada una de las organizaciones políticas entre los números naturales consecutivos. En el caso de nuestra materia electoral que nos rige, vamos a dividir el total de votos obtenidos por cada una de las organizaciones políticas hasta el número de cargos a elegir en la entidad. En el caso del Estado Miranda, hasta 8. Entonces podemos observar que la organización K obtuvo 707.944 votos, la M 1.872.844 votos, la T 1.327.166 votos y la organización P
1.200.755.000 votos. Y cada una de esas votaciones podemos observar las columnas que vamos a dividirla entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para obtener entonces esa llamada tabla de cocientes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el segundo paso que vamos a observar en esta tercera etapa? Es que esos cocientes lo vamos a ordenar de mayor a menor, ¿verdad? Según la organización política que haya obtenido. Fíjense ustedes, la organización política que obtuvo la mayor votación fue la M, que obtuvo 872.844. Cuando lo vimos entre uno, da el mismo resultado. Por ende, es el primer cociente. El segundo cociente, ¿verdad?, corresponde a la mayor votación que lo obtuvo la organización T, 1.327.166, lo dividimos entre uno, ahí no nos da el mismo resultado, y el segundo cociente corresponde a dicha organización política. El tercer cociente corresponde a la organización P, que sacó o obtuvo, mejor dicho, 1.200.755 votos, lo dividimos entre uno y la tenemos como el tercer cociente. Luego vamos a dividir las votaciones de cada uno de los partidos, pero ya entre dos. Por ejemplo, para observar el cuarto cociente, observamos que cuando dividimos K entre 2, nos da 353.972, M nos da 936.422, T 663.583 y P 600.378. ¿Cuál es el mayor cociente, que sería el cuarto cociente a repartir? El de la organización M, ¿verdad?, con 936.422 votos. Y para no detallarme, ustedes pueden observar en la tabla cómo se obtuvo el quinto cociente, que corresponde a la organización K, el sexto cociente, que corresponde a la organización T, el séptimo cociente a la organización M y el octavo y último cociente a la organización P. Ustedes podrán observar la tabla de arriba y podrán observar que en la siguiente tabla se ordenaron esos mayores 8 cocientes por organización política para no detenerme. Entonces ya al observar esta tabla de cocientes, a qué organizaciones políticas corresponde, sencillamente nos vamos a las postulaciones para ver cuáles eran los nombres según el orden de postulaciones que habían hecho las diferentes organizaciones con fines políticos o entes postulantes, también podríamos llamarlo así, y podemos observar aquí cómo se fueron construyendo los primeros 8 cargos principales y el resto serán los suplentes según los cocientes obtenidos por cada una de las organizaciones políticas para observar, ¿verdad?, a qué partido pertenecen. Fíjense ustedes que si observamos acá en esta tabla de nuevo, la organización M obtuvo 3 cocientes, la organización T obtuvo 2 cocientes, la organización M obtuvo 2 cocientes y la organización K obtuvo un solo cociente. Entonces, allí lo podamos ver y observar en la tabla de cargos. Para no detenerme mucho, ustedes pueden observar estos cocientes obtenidos por las organizaciones postulantes con los nombres que están acá ya electos, principales y suplentes, con la primera tabla de la primera etapa de las postulaciones listas. Pues con esto, de una manera muy sucinta, podrán ustedes tener una visión de cómo se totaliza y adjudica. Y por ende, ya estos cargos, las juntas regionales electorales emitirán las credenciales a los principales y suplentes. Y con esto concluimos el evento electoral. Ok, fíjense, para el periodo de la Asamblea Nacional 21-26, las normas especiales que dictó el Consejo, hay una nueva forma de los cargos lista
que se les denominó lista de adjudicación nacional. Esa lista de adjudicación nacional son de estos 48 diputados que vamos a tener en la Asamblea Nacional, aparte de los listas estadales y los nominales por circunscripción electoral a nivel estadal, vamos a tener los llamados diputados o diputadas lista de adjudicación nacional. El artículo 5 de dichas normas establece 4 parámetros muy importantes para la elección de este cargo. En primer lugar, la adjudicación de los escaños parlamentarios con base en esta lista de adjudicación nacional se efectuará en una fase inmediatamente posterior a la adjudicación de las listas regionales, mediante la sumatoria de los votos válidos obtenidos por las organizaciones con fines políticos nacionales únicamente pertenecientes a la lista de adjudicación nacional. ¿Qué significa esto? Que solamente las organizaciones con fines políticos nacionales son las únicas autorizadas para postular para dichos cargos, ¿ok? Y en segundo lugar, no es que el elector va a tener un voto lista adicional para votar por este cargo, no. Esos diputados van a resultar de la sumatoria del voto lista que ejercieron los electores a nivel de la entidad. Es decir, se van a sumar los votos listas del partido K de las 24 entidades, los votos del partido P de todas las 24 entidades, del partido M de todas las 24 entidades y así sucesivamente. El segundo aspecto importante de esta normativa es que la sumatoria de votos para la lista de adjudicación nacional tomará en cuenta los votos válidos obtenidos por cada organización política nacional en la votación lista regional de cada entidad federal. El otro aspecto es la fórmula de adjudicación de cargos de la lista se efectuará mediante los cocientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es decir, se va a adjudicar exactamente igual de la manera como nosotros explicamos la adjudicación lista estadal, pero la diferencia es que aquí se van a sumar los votos obtenidos por todas las organizaciones políticas de la sumatoria de las 24 entidades y se le va a aplicar el método de Hall. Y el cuarto aspecto importante que contempla la normativa son las llamadas alianzas de adjudicación nacional. Para el caso que la lista de adjudicación nacional esté integrada por diversas organizaciones con fines políticos nacionales que vayan en alianza, se computarán o se sumarán los votos lista de las alianzas que la conformen, estén o no estén en una alianza en cada entidad. ¿Qué significa esto? Los partidos crean sus alianzas, bien sea a nivel nacional o a nivel estadal. A nivel nacional, para la lista de adjudicación nacional, valga la redundancia, existe una determinada alianza, ¿verdad? De los partidos, por decir, K y P. ¿Pero qué significa que K y P vayan en alianza? Que no necesariamente tienen que ir a alianza en las 24 entidades. De repente hay una o dos que no vayan en alianza, pero igualito se suman los votos que obtiene K o que obtiene P, porque ellos forman parte de la alianza de la lista de adjudicación nacional. Entonces vamos a observar a continuación el ejemplo de la lista de adjudicación nacional. Y lo vamos a explicar rápidamente porque opera exactamente igual como está contemplado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Tenemos las postulaciones que van a ser 48 principales más los 48 suplentes. Por ende, aquí pueden observar solamente los principales, pues si hacíamos los otros 48 restantes iban a ser 96, la lista se nos iba a hacer extremadamente larga. Aquí en esta primera parte, pues está la postulación de los partidos. La segunda etapa, exactamente igual como lo observamos anteriormente. Se suman los votos por cada una de las organizaciones con fines políticos, bien sea que vayan individuales o que vayan en alianza, tal como lo expliqué en el cuarto aspecto de la norma que rige este evento electoral. Observamos que en este caso, ejemplo de lista de adjudicación nacional, que el partido A y B, ¿verdad?, va en alianza, por lo tanto se suman los votos de A más B y se obtiene el total de la alianza. Igualmente con C y D,
igualmente con F, E y F, y los partidos que van solos, que son G y H. Seguimos con el otro aspecto de lo que contempla el artículo 20. Hacemos la división de la sumatoria de las alianzas o de las organizaciones políticas que se hayan postulado solos y dividimos el total de votos válidos por estas organizaciones políticas que van en alianza o sola entre los números naturales consecutivos hasta 48. ¿Por qué? Porque vamos a repartir 48 cargos. Allí vamos a obtener esa llamada tabla de cocientes. Vamos a observar los mayores cocientes y vamos a armar nuestra tabla de cocientes de mayor a menor. Es decir, desde el cociente número 1 hasta el cociente número 48. Colocamos el cociente obtenido y lo casamos con la organización con fines políticos, bien sea que vaya en alianza o que vaya postulado sola. Y después de tener los cocientes, observamos pues en esta tercera etapa de este ejemplo a qué candidatos ellos postularon que iban en el orden tal como fueron postulados para otorgarles el cargo respectivo y por ende la proclamación respectiva. Bueno, con esto pues este taller en el cual estamos explicando de manera teórica en qué consisten los actos de totalizar, adjudicar y proclamar, y vimos un ejemplo de totalización, adjudicación y proclamación en una entidad, en este caso el Estado Miranda, y así opera en el resto de las 23 entidades, y vimos un ejemplo de la lista de adjudicación nacional. De todas maneras, ya ustedes podrán observar por el medio que se les suministre y podrán estudiarlo con mayor precisión, todo lo que es el acto de la sumatoria o la totalización, la adjudicación y la proclamación de estos cargos. Muchísimas gracias.